En este video te voy a enseñar cuáles son los ejercicios y los músculos que tienes que trabajar para ganar fuerza y lograr hacer tu plancha completa, porque hay tantas personas que se quedan estancados años tras años en la misma progresión. Esto se debe a una deficiencia de fuerza en los músculos específicos de empujar. Estos músculos son los que te van a permitir lograr hacer la plancha o quedarte estancado de por vida en una progresión. Hoy te mostraré cuáles son los ejercicios que tienen que estar incluidos en tu plan de entrenamiento para ganar fuerza y lograr hacer la full planche. Si quieres saber cuáles son todos esos ejercicios, quédate en todo el video. Primeramente tenemos que saber cuáles son los músculos que empujan en nuestro cuerpo. El cuerpo humano tiene músculos específicos para tareas específicas y en este momento lo que nos interesa son los músculos encargados de empujar. Para saber cuáles son los músculos encargados de empujar, vamos a hacer un ejercicio muy simple que todos lo van a poder hacer en la casa. Vamos a ver el ejercicio. El ejercicio que vamos a hacer es la simulación de la protracción escapular o el cómo debe de empujarse en una plancha. Mucho cuidado. Manos en la pared. Vamos a apoyar todo el cuerpo, vamos a hacer una retracción escapular y lo que vamos a hacer es empujar con el codo totalmente bloqueado. Esto es el movimiento de la plancha. Aquí van a suceder dos cosas. Uno, pueden empujar y sentir que el pectoral está suelto. Como pueden ver, el pectoral puede estar suelto si ustedes se empujan. Pero lo que pueden hacer también es empujar y apretar el pectoral. Si el pectoral está rígido, va a haber más estabilidad en el hombro. Y mayor estabilidad en el hombro va a hacer que tengan mayor fuerza en la plancha. Así que el pectoral es súper importante en la plancha. Este ejercicio también nos ayuda a entender cuáles son los músculos que mayor esfuerzo hacen a la hora de empujar. Sabiendo eso, podemos ir a trabajarlos directamente para poder tener un beneficio a la hora de entrenar la plancha. Ya vimos que el deltoides y el pectoral son uno de los más importantes en el entrenamiento de la plancha, porque el deltoides es el que aguanta el peso de tu cuerpo y el pectoral es el que le brinda estabilidad al deltoides para que tu plancha sea lo más rígida posible. Así que entendiendo esto, tenemos que buscar ejercicios que fortalezcan el deltoides y el pectoral. Para eso hay una excelente idea. Los fondos en paralelas va a ser la opción más fácil de trabajar el pectoral y el deltoides, ya que enfatiza mucho la fuerza en el deltoides y en el pectoral dependiendo del rango de recorrido que realices. Así que los fondos tienen que estar incluidos sí o sí en tu planificación. En caso de que ya domines los fondos, agrégale lastre para que la fuerza siga aumentando. Si tu ausencia de fuerza no es tanto en el deltoides sino más en la zona del pectoral, yo te recomendaría que agregues a tu planificación el press banco, ya que para mí es el mejor ejercicio de pectorales que existe y por su facilidad de ir agregando peso a la barra te permite ir avanzando en cuanto domines el peso y esto te hará aumentar la fuerza. Para mí el press de banco es indispensable si se quiere ganar fuerza de empuje. Si en tu sitio de entreno no tienes un press banco, no te preocupes porque la mejor opción en ese caso serán las push-ups en una barra. Esto va a simular muy bien el ejercicio de press banco, va a trabajar muy bien el pectoral y también va a tocar la zona del deltoides, pero es importante que siempre que termines una repetición bloquees el codo por completo y que el pecho se estreche al final. Si crees que tu falta de fuerza no es tanto de pectoral sino de hombro, apóyate en el press militar, ya que este ejercicio atacará directamente al deltoides, que es lo que necesitamos reforzar. Apóyate de otras disciplinas deportivas como en este caso puede ser el levantamiento de pesas para reforzar los músculos. Otro de los ejercicios que para mí es de los mejores para la zona del deltoides son las flexiones en pica en paralelas. Este ejercicio puede llegar a ser mejor incluso que el press militar, pero tienes que hacerlo en unas paralelas, ya que aquí te permite ir un poco más abajo y conseguir un rango de trabajo un poco más alto. Por otro lado, el trabajo que tiene el bíceps y el tríceps en la plancha es demasiado importante. Por el lado del bíceps, es el encargado de frenar la inclinación de tu cuerpo. Si tienes un bíceps débil, tu cuerpo siempre va a ir mucho para adelante y esto va a hacer que tu plancha no sea una full planche, sino que parezca una dead planche. Y esto va a ser un problema a la hora de meter una push-up, un press o cualquier otra combinación de plancha, ya que la inclinación en la plancha es lo que determina que una plancha sea bonita o sea una plancha fea. Ahora, para reforzar el bíceps es mucho más sencillo, ya que este músculo se puede aislar con ejercicios con mancuernas como puede ser el curl de bíceps o el martillo. Aparte, también reforzar el bíceps te va a proteger de la lesión más común en la calistenia, que es la rotura del bíceps. Esta lesión es tan común porque la gente solamente se enfatiza en hacer la plancha, en sacarle variaciones, push-ups, press y no se está dando cuenta de que todo eso lo estás haciendo gracias a que tu bíceps está evitando que tu cuerpo se vaya para adelante y que tu bíceps es un músculo muy pequeño, así que dale las gracias a tu bíceps que te permite hacer esa full planche y dedícale unos días de curl de bíceps, no seas mamón. Ahora, tener tríceps fuertes va a ayudar a que su plancha sea mucho más estable porque el tríceps cumple la función de estabilizar el hombro y la escápula. Esto va a ayudarles a que su plancha sea mucho más rígida y que no gasten fuerza innecesaria. Lo bueno es que si has venido haciendo los ejercicios que te he mostrado al principio de pectoral, como los fondos, el press de banco y las push-ups, pues estos ejercicios también trabajan indirectamente el tríceps, así que los tríceps por sí, si trabajas el pectoral vas a tener tríceps fuertes. No obstante, aislar también el tríceps con ejercicios en polea también pueden ayudar muchísimo si tienen
una eficiencia en esta zona del cuerpo. Cabe recalcar que en este video solamente tocamos los músculos que están encargados de empujar, ya que estos son los más importantes en el proceso de la plancha, pero hay otros músculos en la zona de la espalda y en la zona del core que también tienen demasiada importancia en la plancha, como son los músculos del cuádriceps, isquiotibiales y glúteos. Estos músculos van a hacer que tu plancha sea... Mentiras, no, entrenar pierna no sirve para nada en la plancha, pero sí hará que tus planchas se vean bien mamonas. Volviendo a la seriedad del video, recuerden que un cuerpo humano sin músculo es un cuerpo frágil y en las planchas sucede exactamente igual. Si tienes un cuerpo débil no vas a poder ser lo suficientemente fuerte para poder hacer la plancha, y si tienes una plancha siendo débil pues nunca vas a poder progresar de simplemente tenerla unos 3 o 4 segundos. Así que trabaja en tu músculo para que tu cuerpo sea mucho más sano y tengas mucha más fuerza. Los ejercicios que te mostré en este video son ejercicios para que incluyas en tu plan de entrenamiento, para que sepas que si estás estancado en tu proceso de plancha quizás es porque no has trabajado suficientemente tu fuerza. Recuerda el consejo que nos dio Jiren sobre que la fuerza es el camino, la fuerza lo supera todo. Si no, mira a Larry Wheels haciendo push-ups de plancha con más de 100 kilos. Si él puede, todos podemos. Es porque simplemente tenemos que trabajar la fuerza. Estoy seguro que si aplicas los consejos que te di en este video y aparte realiza las progresiones de plancha y respeta los tiempos de cada progresión tal cual como te expliqué en mi tutorial para plancha, vas a lograr el objetivo de tener tu plancha completa por fin.